Hola, bienvenidos a tu programa. Yo te doy la bienvenida y yo creo que ahí donde tú estás, levantes tus manos en agradecimiento a Dios y le digas, gracias Señor por este día, gracias por tus bendiciones, gracias por amarme tanto. Te pido y recibo de tu gracia sobrenatural que me llena. Te pido y recibo, tú pídele al Señor y dale gracias, ¿verdad? Si tú necesitas ver ese amor, esa manifestación de amor, pídele amor, necesitas gozo, pídele gozo, Señor. Te pido y recibo de ese gozo, lléname de esa frescura de tu espíritu, esa llenura de tu espíritu, ese nuevo vino de tu unción. Él tiene cosas nuevas cada día. Su palabra me dice que sus misericordias son nuevas para nosotros cada día. Las misericordias de ayer ya son viejas, ya pasaron. La misericordia que Dios tuvo hace 10 años contigo, cuando te salvó hace 3, hace 1, hace 2 días, ya esas ya pasaron. Ahora son nuevas. El Señor tiene nuevas cosas. Así que regocíjate por lo que Él hizo, pero hoy hay cosas nuevas en Él. Las experiencias y las cosas que nosotros vamos a estar viviendo son nuevas. No son viejas, no son de hace 20 años, 30 años, es de ahora. Hoy es el día de salvación. Fe es hoy. Es pues la fe. En inglés me encanta porque nos dice la Biblia, fe es ahora. Ahora es fe. Dios está hablando en un tiempo presente, hoy. Hoy es el día de tu milagro, hoy es día de salvación, hoy es día de libertad. Tu mente y lo que te rodea, aún el mismo diablo te puede decir, no, tienes que prepararte, tienes que hacer esto, hasta después, hasta que crezcas, hasta que madures. Y total de que así te la pasaste toda la vida y no hiciste nada y no recibiste nada. Pero yo quiero venir a romper toda vaca sagrada y toda mentira del diablo y decirte que hoy es el día de salvación, hoy es el día de ver esas respuestas, es de recibir esos milagros, de recibir esas ideas creativas. ¿Cuándo necesitas pagar la luz? ¿Dentro de 20 años? ¿Ya para qué? Ya a lo mejor ya ni estás aquí. Hoy es cuando necesitas pagar la luz para que no te la corten. Entonces, hoy créele a Dios. Hoy es el día de tu milagro, ¿verdad? Dios nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo. Y si lo ha hecho una y otra vez en tiempo pasado, ¿qué no lo hará Él por ti hoy? Él te ama tanto, eres su especial tesoro, así que levántate y regocíjate y sacúdete toda la flojera, sacúdete toda la pereza, sacúdete toda la tibieza, toda la incredulidad y toda la duda. Es pues la fe, la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. La gente y los que más te aman, aún tus propios jefes, tus líderes, la gente que más honres o la gente que más está cercana a ti, a lo mejor van a ser los que te van a decir, no, ya date por vencida, no, tú nunca hiciste esto, tú nunca pasó esto, tú para qué sigues, tú escoge esto, tú acepta aquello, tú ve, tú haz, tú esto. ¿Sabes qué? No hay ninguna palabra a la que tú tengas que estarle poniendo atención más que a esta palabra que Dios te dejó, donde es fiel, es exacta, es verdadera, es justa, viene de la boca de Dios para tu vida. Tómala, cómela, bébela. Y cuando tú la comas y tú la bebas, va a producir un fruto de abundancia, un fruto de vida que el Señor va a hacer en tu vida. Y yo quiero decirte que tú vas a tener que ir ahora sí que como un control, bajándole a todas esas voces y ponerles ahí en silencio y les quitas. Tú eres el que vas a tener ese control en tu mano para decirle, te callas, no te acepto, no lo creo, no lo recibo. Así no es. El Señor me ha dado esta palabra, el Señor me ha dicho, el Señor ha hecho, y lo que Él dice, Él lo hace, Él lo cumple y es verdad. Así que toda palabra mentirosa que se levante en contra del conocimiento de Dios en tu vida, la maldigo y cae ahora. Así que tú tienes que declarar la palabra y ponerla en práctica. Si tú dejas que la gente te diga lo que se le da la gana y lo que quiere, van a estarte maldiciendo. Y esa palabra que tú no condenes va a producir en tu mente y en tu alma un fruto. Y puede ser un fruto, pero que no va a ser de vida, un fruto que no es apacible, un fruto que no es bueno, un fruto que va a producir ¿qué? Muerte, escasez, tibieza, tristeza, desánimo, decepción.
Y eso no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que levántate en el nombre de Cristo Jesús. Y si tú estás en la cama o estás en una silla de ruedas o estás paralítico o cojo, no me importa. Levántate en el nombre de Cristo Jesús. Te estoy dando la orden y el milagro se va a actuar y se va a manifestar ahora mismo en el nombre de Jesús. Yo desato espíritu de vida y poder de resurrección en tu cuerpo, en tu columna, en tus vértebras, en tus cervicales, en tus discos, en tus ligamentos, en tus tendones, en tus huesos. Le hablo a esos huesos secos y les hablo que entre espíritu de vida y poder de resurrección. Así que tú actúa en fe y en el momento que tú actúes en fe, el milagro se va a producir en el nombre de Jesús. Bueno, pues de esto vamos a estar hablando, de lo que es la fe, que es una fe pura, una fe fuerte. No, el problema que nosotros vemos aquí en los pasajes que vamos a ver no se trata acerca de que la gente no tenía fe, pero vamos a ver cuál es el problema que estaba impidiendo que ellos vieran un resultado, que vieran un milagro en sus vidas. Y yo creo que tú vayas a la palabra de Dios aquí en el libro de Mateo, en el capítulo 17, vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Y en el capítulo 17 de Mateo me dice así. Jesucristo dijo, amigos, ustedes no tienen un problema con la fe, lo que tienen es un problema con la incredulidad. Si vamos ahora al libro de Marcos, vamos a Marcos 9:20. Para los que no han abierto la Biblia y la tienen ahí de adorno, ¿verdad? Bien bonita en sus casas, llena de polvo. Bueno, agárrala, ábrela, porque no basta de tenerla de adorno. Por eso perecemos por falta de conocimiento, ¿verdad? Tenemos que aprender a leerla. A lo mejor la gente te va a decir, no la leas porque te vas a volver loco. No la leas porque no la vas a entender, no la vas a comprender. Pues sí, esas son mentiras del diablo porque nos quiere tener ignorantes, que no conozcamos esta verdad y que no seamos libres. Pero cuando esta palabra tú la empiezas a leer, donde está el Espíritu de Cristo, donde está el Espíritu de verdad, ahí hay libertad. Así que cuando tú la leas va a venir libertad, va a venir vida, va a venir salud, va a venir gozo, va a venir ideas, va a venir sabiduría, entendimiento y conocimiento de Dios, que te van a abrir los ojos de tu entendimiento y vas a poder ver las cosas de una manera totalmente diferente a la luz de la palabra de Dios. Así que vamos a ver aquí en Marcos 9:20 y dice así, dice, y se lo trajeron, dice, cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Aquí en este pasaje, en estos relatos, vemos que un padre, ¿verdad? Tenía su hijo, estaba enfermo y se lo trajeron a los discípulos y los discípulos pues oraron o echaron fuera a los demonios, no pudieron sacar fuera ese demonio que traía el muchacho. Y muchas enfermedades, por si tú no lo sabes, muchas enfermedades son de ámbito, son de origen espiritual, que de hecho todas las enfermedades son de ámbito espiritual porque vienen del mismo padre de mentiras que es Satanás. Es padre de mentiras, padre de muerte, padre de enfermedad, padre de pobreza, de robo, de destrucción. Así que todo lo que huela a eso, pues no viene de Dios, obviamente, ¿verdad? Entonces esa es una revelación muy profunda para que la aprendas. Si es malo, pues no es de Dios, es del diablo. Entonces su ámbito o su origen es espiritual. Bueno, aquí en este caso le trajeron a este muchacho, a los discípulos, y no pudieron sacarle fuera, echarle fuera ese demonio. Así que ese padre vino con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Vino con él y le dijo, Señor, ayúdame. Le traje a mi hijo a los discípulos y no pudieron hacerlo nada, no pudieron liberarlo ni sanarlo. Ayúdame, si tienes, haz un milagro en mí, ten misericordia de mí, ¿verdad? El hombre clamaba. Y Jesús, en esos relatos, en una parte del relato, Jesús le pregunta al papá y le dice, ¿desde cuándo está tu hijo así? No, pues desde que es niño, el espíritu lo agarra y lo arroja al fuego, lo arroja al agua, lo quiere matar, ¿verdad? Y no lo suelta. Y lo que los discípulos estaban viendo era una manifestación, estaba echando espuma, se estaba manifestando el demonio. Ahora, pues yo he escuchado muchas veces que dicen que podría ser como la manifestación cuando alguien tiene ataques de epilepsia, ¿verdad? Que cómo se arrojan al piso los niños o la gente, ¿verdad? Cómo son atormentadas por esos espíritus, por esa enfermedad. Y la misma manifestación que se ve en esta enfermedad, bueno, pues yo creo que es la que estaban viendo estos apóstoles. Y al verlo,
Cuando tú ves algo, te impacta, te viene esa sorpresa, esa impresión en tus ojos y te puede espantar, te puedes quedar paralizado de no saber qué hacer, no saber cómo reaccionar, o por lo que estás viendo empiezas a dudar de cómo le vas a hacer, qué puedes hacer, te empiezas a abrumar por lo que estás viendo. Entonces Jesús, antes de liberar, antes de sanar a este muchacho, para él no hubiera habido problema que le dijeran, bueno, pues es sano, ¿verdad? Y poner sus manos o echar fuera al demonio. Lo que Jesús hubiera querido hacer, lo podía haber hecho y el muchacho iba a ser libre. Pero antes de liberar al muchacho, Jesús le dijo a su papá, pues si tú puedes creer, al que cree todo le es posible. Entonces este papá tuvo que reconocer, ¿verdad? Algo que a lo mejor no había dicho. Sí sabía, pero no lo había dicho o no lo había reconocido antes, que sí creía porque él dijo, Señor, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Entonces tú y yo podemos tener fe, estar creyendo a Dios, pero al mismo tiempo tener incredulidad. Y al tener incredulidad, la incredulidad me va a contrarrestar mi fe, ¿verdad? Es como si jalaras una cuerda, pues jalas con fe, jalas hacia un lado. Si jalas para incredulidad, vas a jalar hacia el otro lado. Pero si estás jalando hacia los dos lados al mismo tiempo, no va a producir nada, ni fe ni incredulidad. Vas a estar en un término medio. Entonces no vas a ver ningún resultado. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Trató con el Padre el problema que él tenía. Y el problema que el papá tenía era que la incredulidad. Entonces, cuando el papá reconoció que necesitaba ayuda, fue entonces que Jesucristo liberó al muchacho y le ordenó a ese espíritu mudo, bueno, ese espíritu que lo soltara, ¿verdad? Que saliera del muchacho y en el momento el muchacho cayó como muerto, ¿verdad? Casi siempre pasa lo mismo. Cuando los espíritus inmundos salen de la persona, el cuerpo de la persona se desvanece, cae, descansa, ¿verdad? Y recobra aliento de vida y el poder de Dios entra en la vida de la persona, sanándola, salvándola, liberándola. ¿Y qué pasó? Esa enfermedad se fue. ¿Cómo es posible de que esa enfermedad se le haya ido al echarle fuera ese demonio? Entonces, ¿qué me dice aquí? Ahí no oró, Jesús no oró, no puso las manos por ese joven para que fuera sano de esa enfermedad. Echó fuera un espíritu que tenía. Y al momento de que ese espíritu se fue, ese espíritu era el que contenía esa enfermedad que ese muchacho tenía. Se fue esa enfermedad, se fue el demonio y el muchacho quedó totalmente sanado, totalmente curado. Y ahorita el Señor me está recordando de esa historia de esos hombres gadarenos, ¿verdad? Ese endemoniado gadareno, cómo estaba pues desnudo, cómo lo ataban con grilletes, lo ataban con cadenas y las cadenas las rompía, las despedazaba, cómo vivía ahí entre las tumbas, ¿verdad? Pues él estaba viviendo en ese lugar espiritual, así como estaba viviendo en lo natural, estaba encadenado en grilletes, en opresión. Pero al momento que la presencia del Señor Jesucristo se manifestó en ese lugar, ese mismo espíritu reconoció al Señor Jesucristo. No el hombre no lo conocía, pero el espíritu inmundo que vivía en ese hombre reconoció a Jesucristo y le dijo, Señor, bueno, hijo de David, ¿qué es lo que estás haciendo aquí? ¿Por qué me vienes a atormentar antes de tiempo? Él sabía que era el Hijo de Dios, ese demonio. Él sabía quién era el que estaba dentro del Señor Jesucristo, quién le habitaba, quién era Él. Y ese espíritu inmundo, cuando Jesús lo echa afuera, ¿qué pasó? Que de repente la gente se quedó maravillada de que ese hombre que estaba loco, que estaba todo desquiciado, desnudo, con tanta violencia, tanta fuerza, ahora estaba tan cuerda, ¿verdad? En sus 5 sentidos, con un juicio cabal. Era totalmente otra persona. ¿Qué era? ¿Era la enfermedad? ¿Era la esquizofrenia? ¿Era la locura? ¿Era la demencia? No, era ese espíritu inmundo que estaba atormentando a ese hombre. Se fue el espíritu que echó fuera el Señor Jesucristo y la enfermedad y todo lo que él tenía, todo lo demás, también se fue. Y él vino una sanidad total, integral en la vida de este hombre. Entonces, si te fijas, en este pasaje, los discípulos más adelante le preguntan al Señor Jesucristo. Ellos querían saber porque ya habían ido a echar fuera demonios, a resucitar muertos, a orar por los enfermos. Venían ellos de regreso y le decían al Señor Jesucristo, los demonios nos hacen caso, los muertos están reviviendo, los paralíticos, los cojos, los mancos, ¿verdad? Todos están recibiendo sanidades. Venían gozosos y alegres porque el Señor Jesucristo les había dado autoridad sobre todo espíritu inmundo, sobre toda obra del enemigo. Y ahora estaban sorprendidos
si ellos le preguntan pues ahora sí que le hicieron esa pregunta honesta, sincera, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué si hicimos lo que nos dijiste, lo que aprendimos, por qué no vimos el resultado? ¿Y qué fue lo que el Señor Jesucristo les dijo? Ay, hijitos míos, déjenme les enseño más. Mira, les voy a dar el paso número 1, paso número 2, esto es lo que vamos a hacer, ¿verdad? No, el Señor Jesucristo los mandó a volar a todos, ¿verdad? Les dijo, es por su incredulidad, por su falta de fe, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a conocer? ¿Hasta cuándo van a entender? ¿Hasta cuándo van a creer? Y el Señor les dijo, esta clase, este género solamente sale con oración o ayuno. Y a lo largo de toda mi vida he escuchado muchas predicaciones, ¿verdad? Muy bien intencionadas, pero que siempre que hablan de este pasaje, hablan de que los demonios solamente salen con mucha oración y con mucho ayuno. Pues déjame decirte que no es. La misma palabra de Dios en Marcos 16 me dice que estas señales seguirán a los que creen. En su nombre. ¿En el nombre de quién? ¿En el nombre del ayuno y de la oración? ¿En el nombre de una religión, de una denominación? ¿En el nombre de una persona? No, en el nombre de Jesucristo vas a echar fuera los demonios. En el nombre de Jesucristo tú vas a poner tus manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. En el nombre de Jesucristo tú vas a hollar serpientes y escorpiones y sobre toda la obra del enemigo, y por ningún medio, ninguna forma, ni visible ni invisible te van a dañar ni a ti ni a tu familia. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice, que es en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre, que las enfermedades, la pobreza y todo espíritu inmundo dobla su rodilla, sea diabetes, sea cáncer, sea alta presión, sea sida, sea muerte, sea tristeza, sea pobreza, sea escasez, lo que sea, dobla sus rodillas ante el nombre del Señor Jesucristo. La oración y el ayuno van a hacer que salga el género de la incredulidad, el género de la duda, todo eso que me está limitando, impidiendo que la fe que tengo esté produciendo vida y esté produciendo resultados, porque lo que está haciendo el cortocircuito de nuestras vidas es la incredulidad. Tenemos miedo a la gente, miedo a lo que dirán, miedo que si pasa no pasa, miedo a todo, y ese miedo, ese temor, esa incredulidad son lo que nos está limitando para ver las maravillas, los milagros y los prodigios. Cuando tú y yo en oración y en ayuno, la oración y el ayuno no van a mover la mano de Dios. ¿Sí? El que tú tengas fe en Dios es la fe la que mueve las montañas, y es la confianza puesta en Dios lo que va a hacer que tú seas victorioso, que tengas la victoria en las áreas de tu vida. Pero cuando nosotros nos metemos en ayuno y en oración, lo que va a hacer en nuestra mente, lo que va a hacer en nuestra alma es aplacar esas voces, es aplacar esos sentimientos, es aplacar ese temor, que todo ese temor, esa angustia, esa incredulidad vengan a nada y sean puestos debajo de los pies del Señor Jesucristo. Y entonces sí, tengas una conexión en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo, con los planes, con el propósito, con la palabra de Dios. Y entonces todo eso se disminuye, todas esas voces que se levantan se aplacan. Puedes escuchar la voz de Dios, puedes estar en esa comunión perfecta con Dios, y vas a someter tu carne. Tu carne te dice, no, quiero que hagas esto, quiero que comas esto, quiero que digas esto, quiero que veas esto, y tu carne te está pidiendo y pidiendo, y tú la estás alimentando. Mira, sí, déjame te apapacho, mira, déjame te doy más, déjame te doy otra probadita, déjame te muestro otra cosita, ¿verdad? Entonces estamos apapachando y alimentando nuestra alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra vista, nuestros oídos. ¿Con qué? ¿Con la palabra de Dios? No, con todo lo que este mundo te ofrece. Y cuando quieres ver el milagro, cuando quieres ver la manifestación, cuando quieres ver esos demonios salir, pues no los ves, porque no hay un cortocircuito aquí entre tu espíritu, tu alma y la voz de Dios. Así que la oración y el ayuno son lo que nos va a ayudar para quitar todo esto. En alguna ocasión una persona me decía, pero es que es el ayuno y la oración. Le digo, bueno, ok, usted dígame, ¿qué tanto qué tanto va a estar ayunando? ¿1 día, 2 días, 3 días, 5 días? ¿Cuántos días va a ayunar? Y ya no saben, no, pues lo que me digan, no, ¿quién le va a decir? ¿Dios? Dios le va a decir qué tanto ayuno va a ser suficiente para echar fuera un demonio, qué tanta oración va a ser suficiente para echar fuera un demonio o una enfermedad, para orar por alguien.
¿Qué tanto te la vas a pasar orando antes de ir a orar por alguien? A lo mejor después de que te la pases 3, 4 semanas orando, la persona ya se te murió. Nosotros debemos estar así como Pablo, todo el tiempo orando sin cesar en el espíritu y en el entendimiento, alabando a Dios en el espíritu y en el entendimiento, y estar preparados para toda buena obra, para todo don perfecto, en tiempo y fuera de tiempo. En el momento que Dios te mande que se cruce por tu camino un endemoniado, un paralítico, un cojo, un sordo, un mudo, un enfermo, una persona que necesita una palabra de ánimo, una persona que necesita un abrazo, tú no tengas que decir, espérame, déjame irme a orar unos 3 días, a meterme en ayuno y en oración y al ratito regreso, ¿verdad? Porque no estoy preparada, no me he preparado, no oré. Pues eso me dice que hay una falta de relación con Dios, que tú no tienes una relación, tienes una relación casual, que solamente vas a la iglesia a lo mejor cada semana o posiblemente cada 2 semanas o cada mes, ¿verdad? Que lees la Biblia a lo mejor una vez, pues no sé, cada tiempo, ¿verdad? Pero que no hay una relación con Dios, porque la relación que tú y yo vamos a cultivar y vamos a hacer con Dios, con el Espíritu Santo, con el Señor Jesucristo, es una relación diaria, donde vamos a estar llenándonos de la palabra de Dios, vamos a estar platicando, vamos a estar viviendo, comiendo, cenando, viajando, andando. Cuando tú estás con tu familia, estás en comunión con Dios. Cuando dejas que el Señor te ministre y que tú ministres a tu familia, estás ministrando la vida de Dios a ellos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tú y yo tenemos que quitar todo eso que estorba para que esa fe pura, esa fe fuerte que ya fue depositada en ti, así como ese granito de mostaza, ¿verdad? No necesitamos más que un granito de mostaza, produzca resultados y veamos montañas, veamos el cáncer moverse, el cáncer ser abatido, la violencia, el terror, todo lo que este mundo te está gritando y diciendo, ser puesto debajo de los pies de Cristo. Y tú, en el nombre de Jesús, lo vas a hacer. Simplemente ajustate, alíñate a la palabra de Dios y vas a ver los resultados. Podemos ver 3 clases de incredulidad. Una de estas clases, la primera clase de incredulidad, es la que viene a través de la ignorancia. Cuando no conocemos la palabra de Dios, nunca la hemos leído, no sabemos. Hay gente que dice, no, pues yo para qué sé, si luego cuando yo sepa, entonces ya me van a pedir cuentas, mejor así, ¿verdad? Bendita ignorancia. Pues no, porque la ignorancia te está matando. Cuando tú sepas y veas que tienes autoridad y poder y tú puedes ordenarle a tu cuerpo, puedes ordenarle a las cosas, puedes sujetar, puedes atar, puedes soltar, puedes hacer muchas cosas, y lo que Dios tiene para tu vida, se te van a abrir los ojos, te van a decir, y mira, tanto tiempo que estuve batallando, tanto tiempo que tuve problemas, tanto tiempo. ¿Por qué? Porque no conocíamos. ¿Cómo vamos a vencer este tipo de incredulidad que viene a través de la ignorancia? Porque no sabías, porque nunca aprendiste, porque no se te dijo, porque no tuviste el deseo de conocer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a contrarrestar de la siguiente manera. Vamos a empezar a leer la palabra de Dios, vamos a pedirle al Espíritu Santo que te la revele. Entonces va a venir sabiduría, va a venir conocimiento, va a venir entendimiento y va a venir la luz a tu entendimiento que se va a abrir y vas a ver con claridad y vas a conocer. Así es como vamos a echar fuera esa incredulidad. Bueno, el segundo tipo de incredulidad es pues por una enseñanza equivocada, ¿sí? A ti te podían haber enseñado, ya sea en la denominación, en la creencia, en la religión, en donde tú quieras, sea que hayas estado o no estado, en la iglesia o fuera de la iglesia o en la calle, donde quiera, es lo mismo. Pero si nosotros tuvimos una educación o una enseñanza equivocada, pues vamos a ver resultados equivocados. ¿Cómo vas a creerle a Dios por un milagro si a lo mejor ya te dijeron, pues es que la época de los milagros se acabó con los apóstoles? Imagínate, estamos amolados, se murieron los apóstoles y ahora sí ya, nosotros ya no podemos hacer nada. Es si Dios quiere, si Dios desea, si Dios anhela. Pero ese no es el Dios que me habla aquí, ese no es el Dios de los hechos, ese no es el Dios de los apóstoles. Aún cuando Jesucristo murió, ascendió y él anduvo sanando a la gente, ¿verdad? Antes de morir, después de su muerte y su resurrección, el poder de Dios, el Espíritu Santo vino sobre los discípulos y los discípulos andaban haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, así como Jesucristo. Y en algunos pasajes dice, y todos venían y les traían a los discípulos los enfermos y todos eran sanados. Lo mismo que pasaba con Jesucristo pasaba con sus discípulos. ¿Cómo es posible que el mismo Dios, que es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, se le haya acabado el poder? Ya se murieron los apóstoles y ahora sí, ¿qué vamos a hacer tú y yo?
vamos a depender nada más de la ciencia, vamos a depender de otras cosas. Déjame decirte que no, esa es una enseñanza que está errónea, está equivocada, y yo vengo para destruir esa mentira que no es de Dios. Dios es el mismo, Dios sigue sanando, Dios sigue liberando, Dios sigue haciendo milagros, maravillas y prodigios, y Dios sigue usando la vida de nosotros. Él no solamente va a usar a unos cuantos, Él te va a usar a ti, nos va a usar a todos, y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros demos a conocer su palabra, y que así, en este caso, como yo no soy pastor de aquí de la iglesia, soy miembro de la iglesia, soy un líder, soy un ministro, que me he preparado para ser ministro y misionera para México, y soy para las naciones, para predicar su palabra, para enseñarla, para sanar, para liberar, para hacer la obra del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Así tú también, tú estás en una iglesia, tú estás en el cuerpo de Cristo, tienes que ser activado, y en el nombre de Cristo Jesús yo te activo por la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo, para que tú te levantes y bebas esta palabra que tú ya conoces, que la has estado escuchando por años, pero que no te has atrevido a hacerla, que no has tomado el valor y que no has sido obediente para salir con tu vecino, imponer manos y verlo sanar. Tú tienes la vida, tú tienes el poder de resurrección, tú tienes la respuesta para cada necesidad. Así que en el nombre de Cristo Jesús, toda tibieza, toda incredulidad se va ahora de tu vida, y la vas a contrarrestar como con la palabra de Dios, al escucharla pero al actuar. Si eres oidor solamente y no hacedor, no vas a ver resultados, ¿verdad? ¿Y para qué vas a estar en una banca, en una silla, tantos años engordándote, siendo una oveja tan llena y tan gorda que no te puedes ni mover y estás toda atrofiada y llena de muerte? Porque la vida que estaba en ti, nada más la quisiste para ti, para tus bendiciones, para tu beneficio, y nunca la diste. En el momento que tú empieces a dar la vida de Dios, los ríos de agua viva van a empezar a fluir y vas a ver la gloria de Dios. Así que en el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu de incredulidad ahora, en el nombre de Jesús.